buenas tardes, queridos aprendices. El día de hoy vamos a hablar sobre los abonos orgánicos en el proceso de fertilización para todo lo que tiene que ver con los cultivos agrícolas y agropecuarios. El proceso, según la guía de aprendizaje, está en la competencia de mantenimiento de los cultivos agrícolas y agropecuarios. Para el día de hoy vamos a hablar sobre los abonos orgánicos. Ya saben, mi nombre es Mario César Osorio Hernández, médico veterinario y zootecnista, y en el momento soy instructor pecuario para el SENA y en articulación con la media técnica. Bueno, entonces, previamente a lo que tiene que ver con los abonos orgánicos, pues ya habíamos hablado del suelo como parte fundamental de todo lo que es el proceso agrícola en combinación con las plantas, con los vegetales. ¿Y por qué debemos trabajar orgánicamente el suelo? Bueno, hablábamos que el suelo tiene una porción de materia orgánica, una porción de minerales, ¿sí? Una porción, digámoslo, inorgánica, y una porción de microorganismos. Dependiendo del tipo de suelo, sabemos para qué cultivo lo vamos a utilizar. Sin embargo, cuando los suelos tienen deficiencias de esa materia orgánica, nosotros tenemos que aportarle al suelo esa cantidad de materia orgánica que es la que va a producir los nutrimentos para el cultivo que vayamos a tener. Hay diferentes necesidades dependiendo del cultivo que vayamos a apoyar, pero todo cultivo necesita materia orgánica, bien sea en una mayor cantidad o en una menor cantidad. Entonces, como les decía, la materia orgánica es indispensable para mantener la fertilidad del suelo, que el suelo sea fértil, que germine. ¿Listos? ¿Cuáles son las ventajas? Que obtenemos unos productos necesarios para consumir y vender de esa parte de la fertilización, que no vamos a comprar productos químicos, no vamos a comprar abonos orgánicos. Ustedes saben ahorita, por ejemplo, esos tipos de abonos orgánicos que se estaban produciendo en el país, que un bulto antes valía 230.000 pesos, hoy en día vale 120.000 pesos un bulto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos la necesidad de producir ese tipo de abonos, que son más que todo abonos orgánicos que se producen en monómeros de coloquio, sino que nosotros vamos a producir nuestros abonos orgánicos dentro de nuestra misma finca. Entonces, utilizamos materiales que están dentro de la misma finca. Ya vamos a ver ahorita qué tipos de materiales utilizamos para producir estos abonos orgánicos. Y además no le damos dinero a los comerciantes de abonos químicos. Recuerden que de las cadenas que más ganan dinero en la parte agrícola es el intermediario. No es ni siquiera el productor ni el comprador final, sino el intermediario es el que está ganando más dinero dentro de la cadena de producción agrícola. Entonces nos evitamos esa parte de intermediarios. Entonces, como les decía, los abonos orgánicos son fuentes de nutrientes que van a estar presentes en todas nuestras fincas. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos de residuos de cocina, de la parte vegetal, los vamos a utilizar en la producción de abonos orgánicos. ¿Listos? Abonos verdes. Todo lo que tenemos de la parte de hierbas que no están siendo benéficas para el cultivo en ese momento, cuando nosotros hacemos la parte del hierro del cultivo, todas esas hierbas nosotros las cogemos y las llevamos a la compostera, las tratamos dentro de la compostera y eso nos va a servir como aporte de nitrógeno, aporte de abonos verdes a la fertilización de nuestro suelo. Lo que les decía ahorita, los residuos vegetales y animales. Animales solamente. Los residuos animales que podemos utilizar son los huevos. ¿Por qué los huevos nos van a aportar calcio directamente? Es un mineral que va a funcionar como aporte a las plantas directamente de la cáscara del huevo. Si nosotros a una compostera o a una elaboración
de un abono orgánico le aplicamos aceites vegetales, aceites de cocina, aceites tratados, arroz de cocina, pedazos de sopa, de carne, de todo eso, lo que vamos a hacer es podrir el abono y llenar eso de cucarachas, de ratones, de roedores, y nos vamos a tirar ese abono. Ahorita ya les explico cómo se hace el abono y se van a dar cuenta de que los residuos vegetales, todas las cáscaras de fruta, lo que va saliendo de las cáscaras de tomate, las cáscaras de la papa, de las verduras, todos esos residuos sí nos sirven a nosotros para incorporarlos dentro del proceso de la elaboración de los abonos orgánicos que vamos a hacer. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de las materias primas. Como podemos ver aquí, lo que les decía, todo tipo de desecho vegetal, hojas, ramas, flores, frutos, semillas, tuzas. ¿Saben qué son las tuzas? ¿Sí? Las que van en la mazorca. Tuzas, mazorcas, cáscaras, cascarillas, cenizas de maderas blancas y cenizas de bagazo, entre otras. Les voy a decir una cosa: no se pueden utilizar cuando vayamos a hacer abonos orgánicos maderas rojas. ¿Por qué? Porque las maderas rojas tienen un componente que se llaman los taninos. Y los taninos son tóxicos para los microorganismos que vamos a generar dentro del abono orgánico. ¿Me entienden? ¿Hasta ahí? ¿Listo? Entonces, por eso dice que cenizas de maderas blancas, no maderas rojas. Estiércoles de cerdo, cabra, oveja, conejo, aves, vaca, caballo, todos que sean herbívoros en lo posible. Nunca utilicen estiércol de perro, de gato, dentro de las composteras, porque ese tipo de estiércoles tienen una concentración proteica ácida que lo que va a hacer es dañar el abono. Entonces necesitamos que sean más estiércoles de origen de animales herbívoros. ¿Listos? ¿Y saben cuáles son los herbívoros? Los que comen hierba. Los que comen, ¿no? Comida. Orines de ganado, de bovinos, de cabras, de otros animales domésticos. ¿Por qué? Porque nos van a generar esa concentración de compuestos nitrogenados de la orina, que sería la urea, el ácido úrico. Urea, orina. ¿Listo? Nitrógeno. Y desechos de animales como plumas, cascos, cuernos, huesos, cáscaras de huevo, entre otros. Melaza o jugo de caña. La melaza es un compuesto que le va a dar energía a todo esa microbiota que vamos a generar ahí. Le va a dar energía para que se creen todos esos microorganismos. No mucho vamos a generar vida, porque va a haber un compuesto nitrogenado que nos lo da la parte proteica y nos lo da todo el abono verde, y va a haber un compuesto de carbono que nos lo va a dar toda la parte de la hierba seca y toda la parte de los azúcares que tiene la melaza, y al combinar todo eso hacemos una explosión de vida y salen los microorganismos. ¿Sabían eso? Entonces, fuentes inorgánicas que existen también, como los minerales, ¿sí? Entonces se pueden utilizar procesos de minerales como cal, como fósforo, adiciones de fósforo, se pueden adicionar zinc. ¿Cuáles son los macrominerales y los microminerales que se ven en el suelo? Bueno, díganme un mineral que está en el suelo. Bueno, cal, voy a tirar la de secarme la cabeza. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Nitrógeno. Sodio. Esto. Nitrógeno. Esto. Aquí arriba me faltó uno. ¿Qué? El fósforo. Ahora sí, este que es. Este. Y Y este. Listo, entonces macrominerales y microminerales. De los más eficientes dentro del proceso de la fertilización está calcio, fósforo, potasio. Cuando ustedes compran un abono que se llama triple 15, trae esto: calcio, fósforo y potasio. Ese es un triple 15. 15% de fósforo, 15% de potasio y 15% de carbono. El nitrógeno nos lo aporta el abono verde, que es las hierbas que les digo que ustedes quitan y que las van a poner en la compostera. Eso nos aporta nitrógeno. ¿Qué más nos aporta nitrógeno? Los microorganismos eficientes, como las hormigas, las termitas, todo eso que se encuentra ahí dentro del misma compostera. Y el carbono o energía, la melaza y todo lo que sea materia seca. También la ceniza aporta un porcentaje de carbono. ¿Listos? Entonces, esos son los minerales, fuentes inorgánicas. Entonces, aquí tenemos un porcentaje de nutrientes en fuentes vegetales de algunas especies de arbustivas que nosotros podemos implementar dentro de nuestros abonos. Por ejemplo, el café, el maíz y la cachaza de caña. ¿Cuánto porcentaje nos aporta de nitrógeno? ¿Cuánto de fósforo? ¿Cuánto de potasio? ¿Cuánto de calcio? ¿Y cuánto de magnesio? ¿Listo? Entonces ahí podemos ver en la imagen los porcentajes, distintos porcentajes que nos pueden aportar este tipo de nutrientes o este tipo de árboles que vamos a tener dentro de nuestros mismos cultivos y que luego podemos utilizar los desechos de esos árboles. No vamos a matar los árboles para echarlos al abono, ¿no? Sino los desechos de esos árboles para utilizarlos en la elaboración de los abonos orgánicos. Estiércoles de animales. ¿Listo? Ese es un abono natural. ¿Por qué? Porque pues estamos aprovechando indirectamente toda la transformación que ya hizo el animal dentro del rumen. Por ejemplo, en el caso de los herbívoros, aprovechamos toda esa transformación y lo que buscamos es una fuente de nitrógeno que por medio de la fermentación que se hace con el carbón crea microorganismos. Ustedes saben cómo funciona el rumen de una vaca, ¿cierto? La diseminación de espacio se hace por medio de bacterias ruminales, biota, que hay dentro de ellos. Entonces, esos microorganismos pueden salir un poco de esos microorganismos en la bosta del ganado, y esos microorganismos que están presentes ahí por acción del carbono van a proliferarse, y eso nos genera materia orgánica en la tierrita que estamos trabajando ahí. ¿Listos? ¿Qué opina usted, señorita? Va bien. Bien. ¿Cuánto llevamos? 14 minutos. Ah, no, ya, vale.